amadísimos hermanos y amigos todos, miembros de esta comunidad parroquial de Nuestra Señora del Patrocinio de Guanajuato, muy queridos amigos que nos acompañan de otras comunidades, a todos ustedes que sirven conectarse con nosotros, sean bienvenidos. Un gusto y una alegría poder volver a encontrarnos en este santo tiempo de Pascua y desearles al mismo tiempo a todos ustedes que la resurrección del Señor colme sus corazones, su vida, su alma, su esperanza. En Cristo resucitado, nosotros tenemos una oportunidad nueva de seguir viviendo y con su ayuda hacer también nuevas todas las cosas. En este martes de clase reanudamos pues nuestro curso de formación dedicado a la oración. Esperamos seguir contando con todos ustedes y ahora que reanudamos este curso, invitar a todos nuestros formadores y a todos nuestros alumnos y amigos a que retomemos nuevamente nuestro estudio, nuestra materia y nuestra profundización en este aspecto tan importante de nuestra vida cristiana: orar al Padre, orar a Jesús, sabiendo que ellos siempre nos escuchan. Y con estos sentimientos, queridos amigos, los invito pues para que iniciemos esta tarde de clase poniéndonos en las manos del Señor y pidiéndole a Él que sea misericordioso con nosotros, que nos escuche y que atienda nuestras súplicas. Sigamos orando al Padre, pidiéndole pues que tenga compasión del mundo entero, de nosotros, que nos siga viendo con misericordia y que nos ayude a enfrentar y a superar esta pandemia que todavía sigue haciendo estragos en el mundo entero, en nuestra patria, en nuestras comunidades. Vamos pues a iniciar juntos con nuestro momento de oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos. Padre de bondad y de misericordia, que cuidas con amor providente de tus criaturas, dirige tu mirada sobre estos hijos tuyos que imploramos de ti auxilio y consuelo en estos momentos que nos vemos sumergidos en la noche del dolor. Extiende tu mano poderosa sobre la humanidad entera que ha sido lacerada por la enfermedad y la muerte, por la angustia y la desesperanza. Infunde en nuestros corazones tu Espíritu Santo, que Él nos consuele y anime, nos restaure y fortalezca nuestros lazos fraternos. Que Él nos haga comprender que todos somos responsables de nuestro hermano, de su cuidado y de su salud. Que tu Espíritu disipe de nosotros todo egoísmo y falta de empatía hacia las personas que sufren. Que ante esta realidad que nos aqueja nos haga comprender que yo soy el guardián de mi hermano y debo protegerlo de todo peligro. Enséñanos, Padre de amor, a experimentar tu presencia constante en medio de nosotros a través de tu palabra que tu Hijo nos ha comunicado. Que Él, que vino a aliviar los sufrimientos de la humanidad y a darnos la salvación, sane el dolor de tantos hermanos nuestros que experimentan la enfermedad, la angustia y el sufrimiento. Que la maternal intercesión de nuestra Madre Santísima de la Luz nos sostenga en nuestras debilidades. Que ella, a salud de los enfermos y consuelo de los afligidos, nos acompañe con su presencia amorosa. Amén. Quedemos pues reunidos y asistidos todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lección número 8. Nuestro tema está titulado Algunas oraciones dirigidas a Jesús.
y como un subtítulo encontramos allí en nuestro material el ciego de Jericó y el publicano. Para podernos adentrar al estudio de este octavo tema, pues es necesario hacer un esfuerzo, un recordatorio de lo último que compartimos juntos en la lección anterior, y que de eso hace ya unas buenas semanas que lo vimos juntos, pero que ahora es importante que lo recordemos. Para eso vamos a echar mano de nuestro enlace, que es el que nos recuerda lo que vimos en la lección anterior. Fíjense bien. En la lección anterior hemos reflexionado acerca de cómo Jesús, antes de su muerte, oró en el huerto de Getsemaní y se fortaleció a través de la oración que él mismo hizo al Padre. Y que, por cierto, en los días santos de la Semana Mayor tuvimos una oportunidad grande de volver a revivir este misterio santo de Cristo. Ahora, en la presente lección, veremos cómo en la Sagrada Escritura, concretamente en el Evangelio, encontramos pasajes, oraciones que se dirigen al mismo Jesús. Tal es el caso del ciego de Jericó, que le habla a Jesús directamente, y en la parábola del publicano y el fariseo, otra grande enseñanza de cómo quiere Jesús que se ore. Para esta lección nos vamos a proponer entonces este triple objetivo. Primero, descubrir la importancia de los tres elementos de fuerte presencia en la oración de petición. ¿Cuáles son estos tres elementos? La necesidad, la fe y el implorar la misericordia. Segundo, descubrir las actitudes de Jesús ante las distintas oraciones de petición que se dirigen a Él. Y tercero, valorar algunas formas que nosotros los cristianos utilizamos para dirigirnos a Dios en nuestra oración. Como en cada una de nuestras lecciones, nuestro punto de arranque pues es la divina palabra. Y justo los textos sagrados elegidos para esta lección son precisamente estas dos escenas de las que ya hablamos anteriormente. La escena del ciego de Jericó curado por Jesús y la parábola del fariseo y el publicano que Jesús mismo pronuncia. Ambos textos, como lo pueden ustedes ver, pertenecen al Evangelio de San Lucas, el Evangelio de la Misericordia, y están contenidos los pasajes en el capítulo 18, que valdría mucho la pena que ustedes lo leyeran todo en sus casas. El primer texto sagrado dice lo siguiente: Cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, oyó que la gente pasaba y preguntó de qué se trataba todo ello. Le dijeron que el que pasaba por ahí era Jesús de Nazaret. Entonces él se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y el segundo pasaje dice que Jesús, hablándole a la multitud, pronunció esta parábola y dijo: Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro un recaudador de impuestos.
El recaudador de impuestos, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y con estos textos sagrados como telón de fondo, vamos entonces a adentrarnos en el desarrollo de nuestra lección misma, que está distribuida en 10 sencillos numerales. Comencemos juntos. Como ya lo dijimos en la introducción, queridos amigos, en las páginas del Evangelio no solamente encontramos a Jesús nuestro Señor orando, sino también encontramos pasajes donde la misma gente del tiempo de Jesús se dirige al Maestro a través de su propia oración sencilla, a través de sus propias palabras, dirigiéndose a Él, esperando obtener de Él un favor o una gracia. Como ya lo dijimos, 2 de estos pasajes los encontramos contenidos allí en el Evangelio de San Lucas. La curación milagrosa de aquel ciego en Jericó y la grande enseñanza que Jesús nos da a través de la parábola del publicano y el fariseo. Pues bien, ambas oraciones contenidas en estos pasajes proceden de lo más profundo del corazón del hombre al reconocer frente a Dios las limitaciones y las carencias. Así pues, podemos advertir ya que la oración de la que estamos hablando ahora es una oración de petición. El hombre que se dirige a Dios para suplicarle, para implorarle ante una necesidad grave que el hombre padece. Si nos adentramos a la meditación y a la reflexión de la primera escena del Evangelio, aquel ciego que se encuentra a las orillas del camino en Jericó, lo primero que tenemos que advertir es que tenemos que comprender la situación o el contexto de los enfermos en tiempos de Jesús. Ya sabemos, ¿verdad?, que los enfermos han existido siempre y que los enfermos, por desgracia, siempre existirán. Pero la enfermedad también ha sido considerada en distintos aspectos y bajo distintas circunstancias a lo largo de los siglos. Muy concretamente en el pueblo de Israel, en el pueblo de los hebreos, la enfermedad no solamente es considerada como eso, como una enfermedad o un padecimiento, sino sobre todo la enfermedad es considerada como un castigo, como una maldición divina, como un látigo de Dios al hombre a causa de sus pecados. Pues bien, reconstruyendo el texto del ciego de Jericó, nos ha dicho San Lucas que Jesús va pasando, porque apenas va a entrar a la ciudad de Jericó, y a las afueras de la ciudad, a las orillas de los caminos, se encontraban los enfermos, los limosneros, los pordioseros, los indigentes, para suplicar ayuda a los que transitaban hacia la ciudad. Ha dicho San Lucas que aquel ciego no se ha dado cuenta de mucho, simplemente ha escuchado que un gran gentío se aproxima y le llama la atención que se escuchen muchos pasos, que se escuche mucha algarabía, y entonces él se atreve a preguntar: ¿qué es lo que está sucediendo? Si es cierto que todos los días llega gente a Jericó,
En esa ocasión parece que las cosas son un poco fuera de lo normal. Es mucha la gente y el griterío y las voces que se escuchan. Entonces el ciego pregunta qué es lo que pasa. Cuando le dicen que es el maestro de Nazaret el que va a entrar en la ciudad, aquel ciego se pone a gritar con todas sus fuerzas. El ciego, sin conocer a Jesús, posiblemente ha escuchado alguna vez algo de él, pero evidentemente no lo conoce porque no lo puede ver. Pues bien, el ciego comienza a gritarle a Jesús y a rogarle que tenga compasión de él. Pero todavía más, no solamente le grita, sino que su grito está cargado de una profunda fe, pues el grito del ciego manifiesta un perfecto reconocimiento de Jesús como Mesías. Fíjense bien cómo el ciego dice: Hijo de David, ten compasión de mí. Y llamarle a alguien hijo de David es tanto como decir: eres el Mesías que estamos esperando. Y el ciego, al gritarle a Jesús de esa manera y al implorarle la misericordia, al mismo tiempo se reconoce pecador, se reconoce responsable de su enfermedad y de su padecimiento. Hemos escuchado cuál ha sido la respuesta de Jesús. Si pudiéramos leer completamente el pasaje en la página del Evangelio, veríamos cómo Jesús se detiene ante los gritos de aquel hombre y al acercarse a él le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y aquel hombre responde: Señor, que yo vea. Dice el evangelista que en ese momento Jesús le dijo: que se haga como tú quieres, recupera la vista, tu fe te ha salvado. Y al instante aquel hombre ciego recuperó la vista y siguió dándole la gloria a Dios. Esta escena del Evangelio, mis hermanos, evidentemente que nos conmueve a todos y que también evidentemente nos deja así pasmados, no solo por el poder que tiene Jesús para hacer las cosas, sino también el poder que tiene la fe para gritarle al mismo Dios y para hacer que Dios mismo se detenga en nuestro camino. De este pasaje podemos sacar algunas conclusiones. La primera de ellas es esta: Dios siempre está atento a los gritos de sus hijos. Y cuando sus hijos le hablan, le imploran con fe, evidentemente Dios es capaz de detenerse y voltear a vernos, a cada uno de nosotros. Y la oración es precisamente ese camino. La oración es precisamente ese grito que nosotros podemos hacerle a Dios, pero un grito de fe, un grito de humildad, un grito de profunda confianza. Y la respuesta de Jesús, la respuesta de Dios, no es otra cosa más que el reflejo del amor de Dios por sus hijos. Así pues, en nuestra oración de todos los días, pero sobre todo cuando en nuestras oraciones experimentamos la necesidad, la enfermedad, la carencia, la vulnerabilidad, la angustia, este habría de ser nuestro grito, grito de fe, grito de confianza, grito de esperanza. Dice un teólogo a propósito de esto:
que hay una grande diferencia, queridos amigos, entre el grito desesperado, entre el grito angustiado y el grito de fe. Una persona desesperada grita totalmente distinto a una persona con confianza. Y esto valdría la pena que nosotros lo revisáramos en nuestra propia vida, con qué clase de gritos, con qué clase de oraciones nos dirigimos a Jesús. Gritos desesperados como aquel que se está ahogando, o gritos de confianza como aquel que sabe que en el momento en que exprese su necesidad será escuchado por Dios. Allí también en nuestra lección ustedes van a encontrar que es comúnmente aceptado que la ceguera de la que se habla en el Evangelio, sí, es una ceguera física, porque aquel hombre no ve, pero el milagro obrado por Jesús ante aquel enfermo supera la enfermedad física. Jesús no solamente va a curar la ceguera de los ojos, Jesús también va a curar la ceguera espiritual, la ceguera del alma, la ceguera del corazón, aquella que nos impide reconocerlo a Él como Señor. En este sentido, el ciego de Jericó también es un ejemplo para nosotros, los que frecuentemente solamente estamos pidiendo la solución a nuestras necesidades físicas o corporales, y no tanto así la solución o la ayuda ante nuestras necesidades más profundas, las necesidades del alma, las necesidades del espíritu. Aprovechar nosotros como cristianos todas nuestras expresiones de fe, de piedad y de religiosidad popular con las que contamos, para hacer de todas ellas, puesto que son encuentros con Dios, hacer verdaderamente momentos de oración, momentos de súplica y momentos de fe. Si seguimos revisando este pasaje del ciego de Jericó, nos llama especialmente la atención que cuando Jesús se acerca a aquel hombre enfermo, lo reta directamente preguntándole: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y aquel hombre ciego, sin rodeos, hace su petición. Petición hecha en un acto de fe admirable. No duda, lo afirma con toda seguridad: Señor, quiero que me des la vista. Y llama la atención, ¿verdad?, que aquel ciego no duda, no se cuestiona si aquel maestro de Nazaret, al que nunca ha visto y al que ni siquiera conoce, no pone en tela de juicio si aquel maestro puede o no. El ciego, con toda su fe, lo afirma: Señor, quiero ver. Esta profunda fe, una fe inquebrantable, que, como luego dirá el apóstol, la fe ya da por hecho que las cosas que pedimos se nos concederán. El ciego confía profundamente en el Señor. Impulsado por su grande fe, aquel hombre enfermo se dirige a Jesús sin titubeos, y finalmente Jesús le responde: que se haga como tú quieras, tu fe te ha salvado. En otro momento veremos, ¿verdad?, cómo Jesús habla profundamente de la fe y del valor que tiene la fe. Si siquiera nuestra fe fuera del tamaño de una semilla de mostaza, si siquiera nuestra confianza y nuestra certeza en Dios fuera así de pequeñita, lograríamos que hasta las montañas se movieran a nuestra orden. Conseguiríamos todo
lo que pidamos a Dios sin titubeos. El Evangelio también nos va a dar grandes muestras de cómo inclusive hombres paganos, gente que ni siquiera creía en el Dios de Israel, al acercarse a Jesús, hace una profunda confesión de fe y consiguen lo que quieren. El segundo pasaje evangélico en el que ahora nos adentramos para entender el valor de la oración es precisamente la parábola del fariseo y el publicano. Jesús, hablándole a la multitud, y esto como una lección sobre todo para los engreídos, para los poderosos, para los sumos sacerdotes y los escribas, que tenían una postura muy definida de la religión ante los demás y que despreciaban a la gente humilde y sencilla en su forma de dirigirse a Dios. Jesús cuenta una parábola extraordinaria, la parábola del publicano y del fariseo que se dirigen al templo para orar delante de Dios. Esta parábola estoy seguro que todos la conocemos y la conocemos muy bien, y que valdría la pena, mis hermanos, pues que vayamos a nuestra Biblia y ahí en el capítulo 18, versos del 9 y en siguientes, leyéramos toda esta historia. Lo que nos llamaría la atención primero es ver la postura de estos dos personajes delante de Dios en el templo. El recaudador de impuestos, que ya de por sí es un pecador público, un hombre despreciable en el contexto de la religión judía, con todo y su pecado, con todo y su situación personal, se atreve a ir al templo, se atreve a presentarse ante Dios. Pero Jesús se encarga de dar todos los detalles de esta historia y dice que aquel publicano se acercó con una profunda humildad, pero sin levantar su cabeza, agachado como un junco, y lo que hace es pedirle a Dios compasión y misericordia por su vida pecadora. Dios mío, ten compasión de mí, yo soy un pecador. Mis hermanos, pedir compasión es tanto como decirle a Dios: ve mi sufrimiento, ve mi miseria, ve mi pecado, ve mi dolor, ve mi desgracia, siente todo lo que yo estoy sintiendo y ayúdame. Compasión, el que padece con el otro. Y el que pide compasión es el que se encomienda a la misericordia de Dios y se abandona a ella. Es pedirle a Dios que se apiade de nosotros y que perdone toda nuestra vida de pecado. Y en este sentido, mis hermanos, ¿quién de nosotros no tiene necesidad de suplicar la misericordia y la compasión? Todos somos pecadores, todos tenemos faltas. Pecados y miserias están a la orden del día en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Y también todos los días estamos acechados por todas aquellas injusticias, mentiras, agresiones que cometemos hacia nuestro prójimo. Por este actuar, por este obrar, siempre estamos en esa situación de pecado y de miseria, porque así somos, porque así vivimos. Muchas de las veces quizá ya ni cuenta nos damos, pero nuestra situación de pecado nos va arruinando y nos va hundiendo cada vez más.
Es solamente en la actitud de humildad, del reconocimiento de nuestros pecados y limitaciones, que podemos entonces con todo y nuestra vergüenza suplicar la ayuda, la misericordia divina. Así, el publicano que se acerca para orar delante de Dios, si leen ustedes la parábola completa, se darán cuenta que él ni siquiera se pudo acercar hacia el altar. Se quedó lejos, tirado en el suelo, agachado, solo se golpeaba el pecho y suplicaba compasión y misericordia. Muy contrario al otro retrato, al fariseo, que él sí se acerca hasta el altar, sí extiende sus manos, sí habla en voz alta para que todos lo escuchen, y su oración, más que ser una oración, es un discurso de presunción a más no poder. El fariseo presume de lo bueno que es, pensando que por lo bueno de su actuar ya tiene ganado a Dios. Ya saben ustedes cuál es el desenlace de la parábola, ¿verdad? Cuando Jesús termina de contar la historia, dice: pues yo les aseguro que de esos dos que subieron a hablar con Dios al templo, uno fue escuchado, pero el otro no. Y para sorpresa de los oyentes, el que fue escuchado fue el pecador, el que se humilló, el que reconoció su miseria. Y en cambio el otro, el presuntuoso, el recto, el bondadoso, el que todo lo hace bien, por su soberbia y por su presunción, quedó sin ser escuchado, sin ser justificado. Decimos entonces, a manera de conclusión, que estos dos ejemplos que nos ha citado el Evangelio y que nos han servido para confrontar nuestra oración ante nuestras necesidades y pecados, nos representan la oración de aquellos que son pobres en el espíritu y aquellos que son pobres en sus necesidades. Cuando se une la pobreza espiritual y material, cuando el hombre despojado y humillado se acerca a Dios, es entonces cuando nosotros podemos estar ciertos de las maravillas de Dios al ser escuchados. De estas dos parábolas podríamos nosotros componer una estupenda oración. Señor Jesús, Hijo de Dios o de David, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y esto sería, o de suyo es, una profunda oración a Jesús, de las más hermosas, de las más perfectas, y que contiene la grande enseñanza de Jesús. Sin hablar mucho, tú eres capaz de decir grandes cosas y el Padre te escucha. Allí ustedes van a encontrar en la lección, queridos amigos, cómo esta jaculatoria o esta breve oración que acabamos de pronunciar como resultado de estas dos parábolas es una oración y una jaculatoria muy utilizada en la Iglesia del Oriente. Hasta ellos le han puesto el título: esta es la oración de Jesús, esta es la oración del corazón. Y que posiblemente, queridos amigos, ustedes y yo, en nuestra forma ordinaria o acostumbrada de rezar, de hacer nuestras oraciones, posiblemente nunca hemos hecho esta jaculatoria, pero valdría la pena integrarla y hacerla nuestra todos los días y repetirla a cada momento, sobre todo cuando nos disponemos nosotros a orar delante de Dios por nuestras necesidades y por nuestros pecados. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Nosotros tenemos en la oración dirigida a Cristo un garante de ser escuchado siempre. Luego lo dirá la Sagrada Escritura cuando afirme:
es que no hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra otro nombre por el cual nosotros podamos ser salvados, más que por el nombre poderoso de Jesucristo, Hijo de Dios, Señor nuestro. Jesús, por el nombre de Jesús y por el poder de Jesús, por la invocación de Jesús, siempre somos escuchados nosotros. El mismo nombre de Jesús, en arameo Yeshua, significa eso. Dios Yahvé es mi salvación. Por eso nosotros, los cristianos, dirigimos nuestras oraciones al Padre por medio de su Hijo Jesús, con la confianza de que, así como el ciego de Jericó, así como la sirofenicia, así como el centurión, así como tantos personajes en el Evangelio, cuando acuden a Jesús para suplicarle, Él mismo los atiende, los escucha, los sana y los salva. Así también la Iglesia está convencida, mis hermanos, de que cada vez que nosotros oramos al Padre por medio de Jesús, somos escuchados. Ahora entienden por qué en nuestra liturgia cristiana y católica nuestras oraciones siempre son dirigidas en esa fórmula. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Todo lo que le pedimos a Dios es siempre por medio de Jesucristo el Señor. Así también la Iglesia ha aprendido a orar con humildad y con fe, como el publicano y como el ciego y como los demás personajes del Evangelio, porque creemos y confiamos en el nombre terrible y poderoso de Jesús, que es capaz de concedernos todo cuanto le pedimos cuando lo hacemos con fe. Como ya lo decíamos, ¿verdad?, hace un instante, la grande diferencia que hay entre una oración humilde, una oración sincera, una oración hecha con fe, y una oración que en realidad no es oración, sino una sarta de presunciones y de amor propio delante de Dios. Si pudiéramos ir a la parábola del fariseo y del publicano, veríamos ahí las actitudes del fariseo. El fariseo más bien espera siempre obtener lo que él pide, pero por su propio esfuerzo, por las obras que él mismo hace. En realidad no está en actitud de humildad delante de Dios, sino más bien en una especie de trueque. Vengo a que reconozcas lo que yo hago. Vengo a que me des tu aval por todo lo que yo te ofrezco y por todo lo que yo vivo delante de ti. Vengo a que me premies por lo que yo estoy haciendo. Mis hermanos, ¿quién de nosotros puede presumir delante de Dios? ¿O quién de nosotros puede exigirle a Dios una recompensa por nuestra vida? Para el fariseo, Dios no es más que un negociador, aquel que intercambia ofrendas por favores, favores por ofrendas. Te doy para que me des, te cumplo para que me recompenses, etc. Y sobre todo, ¿verdad?, esta figura farisaica se atreve inclusive a desacreditar a su prójimo, criticando la actitud y la vida de aquel publicano que se ha quedado allá atrás y que ni siquiera merece estar ante tu presencia, porque él es un pecador, es un adúltero, es un ladrón, es mil cosas. Yo no soy así. El fariseo encarna la figura de todos aquellos hombres que delante de Dios en algún momento pretendemos ser merecedores de algo y sentirnos buenos y sentirnos santos. El fariseo encarna la figura pues de los que nos sentimos satisfechos con la entrega que damos a Dios, pero despreciamos a los otros. Es duro decirlo, pero esto es una verdad. Todos llevamos la figura del fariseo dentro de nosotros. Y allí lo vemos, ¿verdad?
como ya en nuestra práctica común, en nuestra fe popular, en nuestra piedad popular, cómo luego entonces podemos caer en esos excesos. La gente que ofrece sus acciones piadosas, sus ofrendas, sus diezmos, todo aquello a Dios, a la iglesia, esperando recibir de Dios una recompensa. Esto nunca será así. Allí en la lección se nos advierte claramente, mis amigos, las acciones piadosas solo son valiosas ante Dios cuando van acompañadas de lo esencial, el amor a Dios y el amor al prójimo. Lo demás no serviría de nada. Conclusión. La parábola del fariseo y el publicano, así como el pasaje de la curación milagrosa del ciego que en esta tarde hemos meditado juntos, nos enseñan entonces cómo debe ser nuestra oración, pero al mismo tiempo nos cuestionan sobre cómo es que nosotros oramos. La fe y la humildad, la confianza y el perdón son algunos elementos que deben estar siempre presentes en nuestra oración, sea en las circunstancias en las que nos encontremos. Dice el apóstol San Pablo que nuestra mejor oración, la mejor oración que nosotros podemos hacer y ofrecerle a Dios, somos nosotros mismos. Es nuestra vida y nuestras actitudes. Así lo dice el apóstol en la carta a los Romanos. Por eso, queridos hermanos, los exhorto por la misericordia de Dios a que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto debe ser el auténtico culto. Y ofreciéndonos a Dios en oración y cumpliendo su voluntad, podremos ser pues realmente fieles a su proyecto. Con estos pensamientos y con esta reflexión, que espero la sigamos haciendo cada uno de nosotros en casa, ahora les entrego a ustedes la actividad final, misma que les agradecería mucho que nos la reportaran para seguir teniendo nosotros ese control de nuestros alumnos y esa evidencia en el caminar del curso. Les propongo estas 6 sencillas preguntas. Primero, menciona los 3 elementos que deben existir en la oración de petición. ¿Cuál fue la actitud de aquel ciego que estaba tirado a la orilla del camino en Jericó cuando escuchó que el que venía era Jesús? ¿Qué actitudes reconoces en la oración del fariseo? ¿Y qué actitudes reconoces en la oración del publicano? Los ejemplos del ciego y del publicano presentan la oración de los pobres espiritual y materialmente. Al unirlas, ¿qué oración o qué ejaculatoria podemos expresarle de ahora en adelante a Jesús? Y finalmente, ¿qué es lo esencial que tiene que acompañar nuestra oración diaria? Creo, mis amigos, que lo podemos responder fácilmente, pero volvamos a repasar juntos lo que en esta tarde hemos meditado. Agradezco mucho su compañía y su atención. Con el favor de Dios nos encontramos el próximo martes para seguir caminando juntos en este curso y seguir invocando a Jesús, que escuche nuestra oración y que Él tenga compasión de nosotros que somos pecadores. Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Buenas tardes a todos.